Gracias, hermano Abiel. Amada iglesia del eterno Dios de Israel, paz a vosotros. Tomen sus sagradas escrituras, mis hermanos. Los voy a invitar a escudriñar. Vamos a hablar de una parábola que lleva por título Los huesos secos. Estas parábolas quizás las hemos oído muchas veces, en muchas ocasiones, pero es hermoso, mis hermanos, deleitarse en la palabra del Eterno. Ezequiel capítulo 37, del 1 al 6 vamos a leer. Y después vamos a leer otros versos ahí en ese mismo capítulo. Pero para iniciar vamos a leer una forma alternada del 1 al 6. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ezequiel capítulo 37, del 1 al 6. Voy a darle lectura primeramente al primer versículo y nos unimos en el 6. Dice: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos secos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Amén. Esta profecía, mis hermanos, sabemos que es una... Siéntense, hermanos, por favor. Siéntense. No se pongan muy cómodos para no dormirse, pero pueden seguir sentados. Esta profecía, mis hermanos, es hacia el pueblo de Jehová, Israel. Dios les habla a través de Jeremías y les habla de una forma, mis hermanos, que cualquiera podría pensar. Es algo extraño que se le hable a los huesos secos, ¿verdad? Podríamos pensar nosotros, pero dice que, releyendo, dice: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que está lleno de huesos. Sabemos que el campo, hablándola de una forma metafórica, es el mundo. ¿Por qué decimos que es el mundo, mis hermanos? Por lo que dice San Mateo capítulo 13 en su verso 38. Y quisiera que fuéramos ahí para que lo viéramos, para que no vaya a decir que yo estoy hablando de mí mismo. 13:38. A ver quién llega más antes que yo. Adelante. Dice así: y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Amén. Dios lo bendiga. El campo es todo el mundo, donde está
el pueblo de Israel. Por eso lo dice Deuteronomio capítulo 3, 30, verso 13. Miren cómo lo dice. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Dice, vamos a leer unos párrafos. Y Jehová también volverá sus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a reunirte de todos los pueblos y a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Solo el 3, dejémoslo ahí para que entendamos nomás. Dice que los esparció por todo el pueblo, por todos los pueblos de la tierra, los cuales globalmente es el mundo, ¿verdad? Entonces los tiene allí, pero esta parábola, mis hermanos, a pesar de ser para el pueblo de Israel, pero también trae ese mensaje para nosotros. Porque si vemos el cuerpo humano, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206. Pero vamos a hablar del hueso más grande, que lleva por nombre fémur, ¿verdad? Es el hueso más grande. Este hueso tiene dos tipos de médula. Tiene una médula rojiza y una médula blanca que provee del cuerpo todas las grasas, ¿verdad? Y la glándula rojiza es la que hace nacer sangre, multiplicar sangre. Cuando donamos sangre, esa glándula hace que se multiplique la sangre en el cuerpo. Es el trabajo que tiene esa médula. Pero cuando el hueso está seco, por lógica, las glándulas mueren. Y entonces, muerta las glándulas, el hueso queda hueco y no tiene vida. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Cuando vamos a Proverbios, capítulo 3, fíjese bien lo que dice Proverbios capítulo 3. Y allí nos habla bien hermoso nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es hermosa. En su verso 8. Porque será medicina a tu ombligo y tuétanos a tus huesos. La palabra de nuestro Dios, el mandamiento de nuestro Dios es medicina a nuestro ombligo y tuétanos a nuestros huesos, porque así lo dice cuando vemos el capítulo 2 de Proverbios. Dice: hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a plata lo buscares y le escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando nosotros estamos saboreando, mejor dicho, perdón, creo que tengo muy cerca el micrófono, saboreando el mandamiento, la palabra de nuestro Dios, nosotros estamos fuertes espiritualmente. Nosotros estamos robustos, como lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Que es como
Es como el árbol que está junto al arroyo de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque está robusto, porque tiene fuerza. Pero cuando dejamos la palabra de nuestro Dios, entonces nos debilitamos. Y así lo vamos a seguir viendo más adelante, mis hermanos. Quisiera continuar aquí y vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? Más adelante. El número 3. Y díjome, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjole entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ya hemos escuchado esas palabras allá en Jeremías capítulo 22, verso 29, dice, tierra, 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 escucha palabra de Jehová. ¿Lo dice así, mis hermanos? A ver quién encuentra el versículo. Jeremías 22, 29. Así lo dice ese versículo. Para nosotros, cuando veníamos muertos en delitos y pecados, lo que necesitamos era escuchar palabra de Jehová. Y vamos adquiriendo el conocimiento de Dios. Porque la palabra de Dios dice, desde que escuchaste, fuiste sellados, ¿verdad? Entonces, hemos sido escogidos, elegidos para ser hombres robustos, para no morir. Porque hoy en día, mis hermanos, nos sucede muchas veces lo que le sucedió a Adán, porque no nos responsabilizamos de nuestros actos. ¿Qué le sucedió a Adán? Cuando le dice, comiste del árbol prohibido, ¿verdad? ¿Qué le dice? La mujer que me diste. Ella me dio y yo comí. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo somos? Y eso es en global, todos, ¿verdad? Siempre tratamos de echarle la culpa al otro de nuestros errores, ¿verdad? No vamos a decir que la mujer tiene la culpa de todo. No es así. Por lógica, todos siempre tratamos de culpar a alguien de los errores que cometemos. Pero a Dios no lo podemos engañar, porque la alabanza que cantamos dice, Dios te ve. Dios te ve, ¿verdad? Y la palabra de nuestro Dios también lo dice. No solo eso. Aunque te escondas, dice, debajo de las piedras, de allá te va a ir a traer Dios en este momento. Por eso tenemos que ver que todo eso, mis hermanos, es importante. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y vivirás. Y sabráis que yo soy Jehová. Así dice el 6. El pueblo de Israel va sufriendo cambios. Y la misma escritura nos dice, cuando la oliva reverdezca, es que el tiempo está cercano. Desde que fue destruido el templo, que fue destituido el pueblo para todos los confines de la tierra en el año 606, cuando se empiezan a juntar, y según los datos que tenemos es en el 2 de noviembre de 1914, pero ya cuando se consolida todo es el 14 de mayo de 1948.
cuando ya vienen a ser nación y vienen, y ellos en ese recorrer, en esa forma que ellos van fortaleciéndose, van creciendo nervios y van tomando forma y van tomando cuerpo como país, como pueblo, como estado. Pero más adelante vamos a seguir explicando esa parte. Y así, mis hermanos, y vamos a ver lo que nos habla el profeta, digamos, el salmista. Vamos a ir a Salmos 38:3 y vamos a ver lo que nos dice. No se quiere dejar. Creo que lo equivoqué. Es 32:3. No, es que estoy en otro lado, las cosas. Permíteme, hermano, estoy llegando. A ver, ¿quién lo lee? Mande. 32:3. A ver cómo dice. Gracias, mi hermano. Exactamente era ese, pero sí tengo varios allí. 38:3. Fíjese lo que le sucedió y lo que vivió este hombre. Dice: no hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. A causa de su pecado, cuando nosotros no declaramos el pecado, no quiero decir que se lo andemos declarando a la gente, sino a nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que declararle nuestro pecado, no tratar de encubrirlo, para que tengamos sanidad en nuestra carne, para que si confesamos nuestros pecados, dice que Él será grande en perdonar. Pero si no, nuestro pecado nos anda terriblemente atormentando, porque el pecado atormenta de alguna manera. Decimos un proverbio común, dicen que el pecado acusa. Y es bien dicho. ¿Por qué razón, mis hermanos? ¿Por qué el ladrón cuando roba corre? ¿Verdad? Porque no quiere ser detectado, ¿verdad? No quiere ser reconocido. Entonces, pero aunque nadie lo mire, él va corriendo porque tiene miedo. Entonces el pecado lo quema. Y así a nosotros, cuando tenemos o cuando nos disgustamos con alguien, o nos decimos algunas palabras con nuestro hermano, o con nuestro padre, o con nuestra esposa, y no nos ponemos de acuerdo, ahí anda aquella cosa en el corazón y que no se quita hasta que llegamos y decimos: quiero que hablemos, mira que quiero que me disculpes, me perdones, como lo puedas decir. Hasta entonces ya se siente que uno se alivia mucho. Y lo mismo lo que le ocurría al salmista en ese momento, ¿verdad? 32, vamos a ver el 32 también, Salmos 32. Mientras callé, dice, envejeciéronse mis huesos
en mí gemir todo el día. Fíjense bien lo que dice. Cuando nosotros callamos el pecado y tenemos algo contra alguien, tenemos ese problema y lo llevamos. Si no estamos preparados para perdonar, algunas personas dicen que perdonar es olvidar. Yo siempre he pensado es que es recordar sin rencor, porque no podemos borrarlo. Ahí quedó, ¿verdad? Ya lo que sucedió, sucedió. Pero vamos a recordar, cuando lo podamos, cuando lo recordemos, lo vamos a recordar ya sin rencor, sin ese contristamiento de corazón. Y así le sucedió al pueblo de Israel, porque ellos han pecado delante de nuestro Dios, y por esa causa ellos sufren hoy. Por lo que dice San Mateo, que tu sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense. No es fácil, es difícil. Y hasta que llegue nuevamente el momento de arrepentirse y de reconocer a Cristo, ellos van a vivir así como Dios los ha dejado, en el estado que vive el pueblo aún. Vamos a ver ahí, aquí mismo 32:5. Aquí ya nos habla más diferente. Dice 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí más en mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonarás mi maldad, la maldad de mi pecado. Allí es diferente cuando nosotros decimos a Dios, como dijo el hijo pródigo: he pecado delante de Dios y delante de ti, oh Padre. ¿Verdad? Solo queda que me perdones, rogarte que me perdones. Cuando él se acordó de cómo comían los siervos de su padre, y él queriendo comer las algarrobas que le daba a los cerdos. Fíjense bien, hermano, qué tristeza cuando uno cae en errores, qué tristeza cuando nosotros caemos en esas dificultades. Por eso tenemos que pensar bien y siempre enseñar a nuestros hijos cómo deben actuar, cómo deben vivir, porque nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Si nosotros les enseñamos a ser rencorosos, ellos van a ser rencorosos también. Pero si les enseñamos a ser pacientes, a perdonarnos los unos con otros, a sobrellevarnos los unos con otros, ellos también lo van a hacer. Si los enseñamos a tener misericordia, ellos van también a aprender. Pero si nosotros no somos buenos, ¿cómo podemos dar frutos buenos? ¿Verdad? De ninguna manera. Continuamos, mis hermanos. Vamos a ir a primera carta del apóstol de San Juan. Capítulo 1, verso 9.
Y dice casi lo mismo que dice allá. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Nosotros como hombres, y estamos en esta carne de pecado, difícilmente no vamos a dejar de pecar, pero como lo dice aquí el 10, dice, si dijéramos que no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y el 8 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Somos seres humanos con muchas faltas, y la única forma, mis hermanos, es que nosotros vamos a ser salvados por misericordia. Y también por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesucristo. Porque de otra manera no hay forma, mis hermanos. Vamos a ir a Efesios. Vamos a continuar, mis hermanos, en este tema. Efesios capítulo 5, verso 30. Porque nosotros, mis hermanos, somos de la iglesia de nuestro Dios. Y somos ese pueblo donde la cabeza de nosotros es Cristo. Y nosotros somos los llamados cristianos. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Y a través de esa sangre es que nosotros tenemos vida espiritualmente. Y por eso dice eso aquí en Efesios capítulo 5 verso 30, porque somos miembros de un cuerpo, miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Nosotros somos parte de Cristo, porque Él es el fundamento de la iglesia. Somos parte de Él. Entonces tendríamos que ser esos huesos sanos. Pero para sanarlos, nosotros ya sabemos. Creo que he dicho, ya toqué varios textos con la forma en que podemos sanarnos. Si obedecemos a la ley de nuestro Dios, nosotros seríamos un pueblo sano y no habrían discordias, seríamos un cuerpo fuerte, bien dotado. Pero a veces fallamos en muchas formas, mis hermanos. Isaías 29. Isaías, aquí estoy cerca. Isaías 29, 19 y 20. Fíjense bien, si nosotros nos humilláramos. Pasa que a veces esta carne se rebela contra el espíritu y tienen una pelea campal, ¿verdad? Rebelándose uno
para con el otro, ¿no? Por eso dice así, 29:19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será como consumido, y será talado de todos los que madrugan a la iniquidad. Y serán talados todos los que madrugan a la iniquidad. Por eso Dios nos aconseja que vayamos mejorando día con día, vayamos recuperando nuestra fuerza, recuperando esa vitalidad en nuestros huesos, así como va recuperándose el pueblo de Israel en estos tiempos, porque viene de ser una pequeña, por decirlo, una pequeña colonia, como yo la veía en el principio. Ahora viene a ser, ahora ya tomó bastante forma y está bastante fuerte ya, ¿verdad? Levítico, vamos a ir a Levítico, mis hermanos, capítulo 19. Por eso Él dejó todo esto, mis hermanos. Y este texto nos dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Él nos enseña a que nos amemos, a que tengamos esa convivencia, y a llevarnos bien dentro del marco espiritual. Siempre que dice el 19, mis estatutos guardaréis. No, esto ya no va con el tema que yo estoy planteando. Y así, mis hermanos, continúa nuestro Dios queriéndonos acercar cada día más y darnos a conocer todo lo que Él quiere enseñarnos. Segunda de Reyes, capítulo 17. A ver, hermano Evelio, 16 y 18. Segunda de Reyes. ¿No trae lentes? Sí. 17, 16 al 18. Capítulo 17, obvio. Adelante, hermana, por favor. Por favor. Amén. Sí, hermano, está ahí. Ahí vemos cómo Dios
llegó la maldad de ellos hasta delante de nuestro Dios y los fue esparciendo por toda la tierra, por todo el globo terráqueo, por toda la tierra. Porque si vemos que los judíos están, o el pueblo, mejor dicho, de Israel, está por todo el mundo. Diría yo que no hay lugar donde no estén ellos, donde no habite una persona de ellos. Por eso Él nos dice, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron vaciados los becerros y también bosques y adoraron a todos los ejércitos, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hiciéronse vacidizos los becerros y también bosques y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Fíjense bien lo que hicieron. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego y diéronse a adivinaciones, a agüeros y engañáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y quitólo de delante de sus rostros, porque no quedó sino solo la tribu de Judá. Esto cuando empieza la emigración, pues ya en el tiempo de Cristo estaba solo la tribu de Judá, ¿verdad? Todo esto aconteció, mis hermanos, pero a la final, ya como les dije al principio, en el año 66, entonces si ya los remueven a todos de ahí completamente, ¿verdad? Con Tito Vesparciano, ¿verdad? Los remueven de allí, entonces ya no queda más allí. Ya últimamente los que habitaban antes que estuvieran allí eran los Turquía. Turquía se había ampliado sobre ese territorio hasta que llegan ellos y los vuelven a remover, y por eso pues el mundo está airado contra ellos, no los quieren ya ahí. Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24, mis hermanos, y vamos a continuar. (28) Y así dice: porque donde quiera que estuviere el cadáver, allí se juntarán las águilas, ¿verdad? Allí se juntarán las águilas. Donde estuvieren ellos, ahí se juntan los demás, porque todo esto, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, siempre atraen riquezas y atraen gente. Siempre hay gente alrededor de ellos. Vamos a continuar con Santiago, mis hermanos. Santiago capítulo 2, y ahí después vamos a cerrar con otro versículo. Y vamos a continuar con la lectura que teníamos. Santiago capítulo 2. A ver, aquí entra. Ahorita llego. Verso 26.
Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Con respecto a lo que nos decía la parte de Ezequiel, Ezequiel 37. Fíjense bien si vamos hasta el capítulo 14, porque cuando Cristo venga, entonces Dios volverá a reivindicar a toda esta gente y los hará nación fuerte nuevamente. Y dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabéis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Por eso dice Santiago las palabras en el 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Cuando ese tiempo llegue, entonces quitará esa venda de ellos y volverán y reconocerán a nuestro Señor Jesucristo y creerán también que Él murió por las ovejas perdidas de Israel y por nosotros también, que somos el pueblo que va a ser, que es injertado a ese pueblo de nuestro Dios. Entonces pondrá el Espíritu sobre ellos y entonces vendrá un momento, muchos momentos mejores. Quiero dar también paso al 2. Por tanto profetiza, diles así, 37:12. Ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os haré y los daré y los traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Eso nos dice, ¿verdad? Y todo esto, mis hermanos, es algo que Él ya había prometido, que ha prometido para ese pueblo, y que en su momento será participante de esos momentos gratos también, ya que han sufrido bastante, pero todo el sufrimiento siempre ha sido a causa del pecado que siempre el hombre, ¿verdad? A pesar que Dios lo hizo perfecto, pero ellos acarrearon sus propias cuentas, así lo dice. Vamos a ir a Zacarías. Vamos a leer del 10, el capítulo 10. Y derramé, Zacarías capítulo 12, verso 10. Y vendrán momentos hermosos para el pueblo y también para nosotros, mis hermanos, si
guardamos su palabra y estamos dispuestos a luchar hasta el final de nuestras vidas. Dice el 12:10, Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí y a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí como llanto sobre unigénito, y afligiéronse sobre mí como quien se aflige sobre primogénito. Y dice el 11: y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Mechido. Será un momento muy bonito, ¿verdad? Más que todo lo que dice el 10, que ellos se alegrarán y reconocerán a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios los va a reivindicar y va a poner su espíritu sobre ellos. Y así nosotros, mis hermanos, también cuando nos bautizamos y cuando vamos creciendo en la obediencia a nuestro Dios, Dios va poniendo de su espíritu en nosotros, y cada uno va creciendo a la medida de la plenitud de nuestro Dios, como Dios así quiere y como nosotros así pedimos también en oración. Porque todo si se lo demandamos a nuestro Dios, Él lo dará. Pero hay que pedir con fe, ¿verdad? Para que Dios haga la obra. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Me despido diciéndoles paz a vosotros.